Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde-noche para algo padrísimo que siempre hemos peleado en el canal cultural de Pantlato, difusión de la cultura jurídica, que es el conocimiento. Es uno de los pilares que tenemos, el conocimiento, difundirlo a toda la gente, que es la única manera de poder, la gente tenga ese poder de conocimiento, de estudiar, de aprender, de irse cultivando la misma gente. Es algo extraordinario. Y quisiera, tenemos una pequeña cápsula que nos va a hacer favor Nicole de presentarla. Adelante, Nicole, para entrar de lleno con nuestro invitado y presentarlo. Pase la introducción, por favor. ¿Sabían que el mayor enemigo de un dictador es un educador? Les presento a José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un pensador y rector mexicano que defendía la educación y la libertad en América Latina. Por el contrario, tenemos a Juan Vicente Gómez, que era dictador de Venezuela desde 1908, reprimiendo protestas, encarcelando opositores y dando al extranjero petróleo al por mayor. Es por ello que en 1920, durante un acto estudiantil, Vasconcelos denunció públicamente la situación del pueblo venezolano y pidió a los estudiantes alzar la bandera de Venezuela en México como símbolo de libertad para un país que no podía hacerlo. Sus palabras provocaron un impacto diplomático que dio a la liberación de los presos en Venezuela. Es así como nos damos cuenta del gran poder que tienen nuestras palabras. Ya que no podemos hacer contra él otra cosa, tomad una bandera de Venezuela y llevadla a pasear por las calles para que flote libre en México, en tanto que pueda hacer lo mismo en su nación. Dimos esta entrada y ahora sí vamos a... el día de ahora, ya lo había dicho Nicole, para un dictador, Juan Vicente Gómez, un educador, el maestro de América Latina, José Vasconcelos. Voy a presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, al cual muchos de ustedes lo conocen como un maestro de aquí de la Universidad de Tepantlato, pero además de que es maestro de aquí de la Universidad de Tepantlato, es un gran amigo, un gran creyente en su pensamiento libre y adecuado para toda Latinoamérica. Y ahorita me decía, trajo un libro aquí, que no lo haya leído, que lo lea, ¿no? Ahorita les dices cómo se llama el libro, y es muy bonito, pero también dan ganas de llorar, David, cuando ve todo, ¿no? Dicen que la mejor es ser ignorante para no saber lo que pasa en todo, no México, América Latina, ¿no? Pero déjenme presentar a este gran amigo que se llama David Efrén Romero Sastre. Él, por tanto, es chilango. No decimos su edad porque no debe decirse. Formación académica. Vamos a empezar desde él es egresado del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. ¿Eras fifí? Algo así. Sí, fifí. Imagínense, CCH Sur es donde es Claudia también. Sí, así. Ella, ¿no es de tu generación? No, ella parece ser que mi generación es 77 y la de ella es 78. Una posterior. Una posterior. Parece ser que así fue. Uh-huh. Sí. Porque tú eres 76, 79. 77, mi número de cuenta es 77. Ah, sí. Pero sí ingresamos, en aquel entonces estaba corrido el calendario. Así es. Ingresamos en noviembre del 76. Fíjate que yo soy también 76 en mi número de cuenta. Soy 7615 61 1-3. Mi número de, porque nos hacían aprenderlo. Sí. Era de cajón. Claro. Y Colegio de Humanidades pues era ese colegio, pero tiene una característica, CCH. La formación. La formación. Esa era de investigación. Ahí es y tuvieron grandes maestros ustedes ahí, ¿eh? Sí, cómo no. Grandes pensadores. Bueno, licenciatura, Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho del 79-84. Se tituló con la tesis profesional Los grupos de presión en el Estado mexicano, marco jurídico y repercusiones políticas. Bueno, pues estás dando pauta a esto en tu tesis.
No, es fíjate que no toda la gente hacía una tesis como esta. Era muy diferente. Una tesis política. Sí, es otra cosa. Dentro de lo que es para la licenciatura en Derecho. Sí, totalmente. Eres un degenerado político. Muy extravagante. Es un extravagante. Eras un hippie. Facultad también tiene otra carrera que es la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios en Ciudad Universitaria. También licenciado en Filosofía. Estudió del 2010 al 2014. Posgrado, especialidad en el Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y esta especialidad fue muy famosa, porque fueron una de las que empezaron a hacer. No había... Esa especialidad era propiamente un curso para juez. Sí, así es. No existía hasta que lo crearon el Centro de Estudios Judiciales, Más adelante tiene la maestría en Derecho Penal en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad de Tepaclato. Ejercicio profesional, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 87-90, fue agente del Ministerio Público del Foro Común. Híjole, ¿y cómo te metiste ahí? Pero enderezó el camino y luego fue abogado postulante. Que hasta la fecha, ¿verdad, David? Hasta la fecha. En el Tribunal Superior de Justicia... Defensor de Derechos Humanos. Defensor de Derechos. Ahorita platicamos de todo. Secretario proyectista de Juzgado de Primera Instancia, abogado postulante del 2002 hasta la fecha. Reconocido por la Universidad de Tepaclato con la medalla al mérito, abogado postulante. Que esta ya le empezamos a dar de nuevo. Fue Sergio, tú y otros, que no recuerdo, al abogado postulante. Que también es algo muy padre, cómo hacerle para que la gente también se incentive más, ¿no? Es algo extraordinario. Maestro en la Universidad de Tepaclato, desde el año de 2004, impartiendo la materia de teoría económica, historia de las ideas económicas y teoría del Estado. No, pues está muy bien. Y a partir del 97 y hasta la fecha ha impartido pláticas y cursos y conferencias sobre tópicos de derecho en la Ciudad de México y en el interior de la República. Eso es rápidamente el currículum del maestro David Efrén Romero Sastre. Maestro, muchas gracias. ¿Se quiere presentar? Se lo agradecemos de antemano muchísimo. No, pues al contrario, agradecer a esta universidad, a ti como rector, Enrique, y pues esto que es toda una oportunidad, ¿no?, para hablar de estos temas actuales, que siempre son actuales. Sí. Y un poquito para hacer justicia, por lo que agradezco mucho también la presentación ahí con el currículum, hacer justicia lo que se mencionaba sobre el Colegio de Ciencias y Humanidades, sí. CCH, y ya que también se va a hablar de educación, que es medular en esta plática, mencionar que esos colegios de Ciencias y Humanidades fueron una creación del entonces rector Pablo González Casanova. Una idea, y los impulsó. Claro. Y pues la verdad que desde su creación fueron todo un éxito, ¿no? Con un nuevo plan de estudios que básicamente pues la investigación, ¿no?, era fundamental o es fundamental en estos centros de estudio, a donde pues el alumno aprende a aprender, sí, ¿no?, más que aquella clase, lo que era clásico, ¿no?, el maestro, el mentor que llegaba y dictaba su clase, ¿no? Uh-huh. Que bueno, muchos maestros con mucha sabiduría y era muy provechoso, pero más allá de eso era rebasar los conocimientos del maestro para poder ir a investigar a las fuentes originales, sí, clásicos y entonces razonar, ¿no? Era lo más interesante. Es muy importante no ser nada más pues almacenar conocimientos, ser una memoria repetitiva, sino que además de tener los conocimientos, poderlos razonar para aplicarlos, ¿no? Uh-huh. Como profesional. Entonces,
pues hacer el mérito al gran maestro, ¿no? Don Pablo González Casanova, también uno de los tantos grandes maestros de la que ha dado nuestra universidad, ¿no? Oye, fíjate que existe el colegio alemán en México y mucha gente quiere entrar al colegio alemán y XX. Y en la preparatoria que imparten ellos es con el CCH. Entonces dices, espérame. No, pues lo que hagas del CCH, ella dentro de su plan dice plan de estudios de preparatoria del CCH en el colegio alemán. Ahí está. Digo, para que la gente sepa cómo se implante eso. ¿Por qué? Porque el CCH Sur los CCH fueron diferentes. 5 a los CCHs. Sí, yo soy de prepa. Es totalmente diferente, ¿eh? Todavía de pasar lista. Y no iba a estar ahí el que quería entrar entraba porque te hacían pensar, trabajar. Y acá no, era de pasar lista, estar ahí, es otra forma de estudio. Bueno, David, ya vimos cuál es la introducción, lo que pasa. Quisiera pedirte algo rápido, que empecemos y porque esta hora se va a ir rapidísimo, te va a faltar tiempo. Me imagino. ¿Y cuál es la situación de Venezuela en los años 20? ¿Cuál era? Sí, bueno, Venezuela fue gobernado a partir de 1908 por el que se conoció más adelante como el dictador Juan Vicente Gómez. Él le dio golpe de estado a su compadre. Era su compadre Cipriano Castro, que era el presidente en aquel entonces. Pues él en 1908 da un golpe de estado y gobierna Venezuela por 27 años aproximadamente, hasta del 2009 al 2000, perdón, de 1909, ya estamos en el 2000, sí. 1908 a 1935. Híjole. Digo, nosotros tenemos una idea muy clara de algo así, porque tuvimos algo muy parecido, ¿no? Sí. Que fue Porfirio Díaz. Claro, el dictador, ¿no? Creo que es en México es por antonomasia. Sí. Cuando hablamos de dictador en México, pues a lo mejor Santana, a lo mejor algún otro por ahí podría asomarse, pero el que prevalece así, sí, ante todo, ¿no? Como que tiene esa casta de dictador en México, que creo que pues se la ganó a pulso, sí, fue Porfirio Díaz, que fueron pues más de 30 años, ¿no? Sí, en el poder. Entonces este señor Juan Vicente Gómez estuvo en Venezuela gobernando durante 27 años por un golpe de estado que dio a su compadre Cipriano Castro. ¿Y cuál era la tónica de su gobierno? Bueno, pues para perpetuarse en el poder tuvo que, claro, suprimir los derechos, las libertades políticas, a los partidos políticos los suprimió también, ¿no? Había una cárcel Venezuela una cárcel muy simbólica en este aspecto, ¿no? Que era totalmente para ejercer la represión de los insurrectos, ¿no? De los que no se amoldaban a los dictados del tirano Vicente Gómez. Esta cárcel es La Rotunda, así se conoció, una cárcel que fue construida desde 1844. Y bueno, pues esta tenía el diseño panóptico, ¿no? Casualidad con Lecumberri, sí, que mandó a hacer precisamente Porfirio Díaz, sí, con este sistema panóptico, ¿no? Como sabemos es donde los guardias están vigilando, hay unas torres, sí, ¿no? Para refrescar esa idea de el panóptico en los sistemas penitenciarios. Uh-huh. Los guardias pueden ver todos los movimientos de los reos, de los presos, de los que están ahí privados de la libertad, ¿no? Y entonces hay unas torres y hay unas murallas
a donde se plantan los custodios, y por eso es panóptico, porque se puede tener la visión de todo lo que está sucediendo con los presos al interior de la prisión. En México fue el caso de Lecumberri, que esa cárcel la mandó a hacer Porfirio Díaz. La inauguró, la tuvo construida en 1900 precisamente. 1900, esta era más de antaño, 1844 venía esa cárcel. Entonces ya estaban las condiciones del inmueble, pues ya eran muy deplorables. Y bueno, pues se prestaba, y además pues era la tónica, era la idea era reprimir, ¿no? Castigar y reprimir ahí al interior de estos muros, de esta prisión, a donde, bueno, pues se utilizaba todo tipo de propiamente torturas, ¿no? Uh-huh. Desde la comida envenenada o comida con cristales fragmentados ahí, sí, ¿no? Para desgarrar hasta el en fin, cosas de ese tipo que ya sería entrar a detalles, son inclusive atrocidades que este señor pues permitía, ¿no? Y ordenaba a Juan Vicente Gómez. Y esto es importante mencionarlo porque después, cuando el maestro Vasconcelos pues fija una posición respecto a este dictador, pues habla de él pues en una forma pues muy cruda, ¿no? Uh-huh. Que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces ese era lo que practicaba, ¿no? Este gobernante venezolano. En cuanto al petróleo, ¿no? Que ese es el otro punto, ya hablamos sobre la nulidad de las libertades políticas, estaban suprimidas, había mucha represión, no permitía pues que hubiera oposición, ¿no? Y para perpetrarse en el poder, seguir ahí durante, como dijimos, 27 años. Pero también el petróleo, bueno, pues se entregó a las compañías extranjeras, las norteamericanas, las británicas, principalmente holandesas, algunas también. Sabemos que también Holanda, pasó en México lo mismo. Holanda también fue de los países que pues, en muchos casos en Latinoamérica, por ejemplo aquí en México pasó lo mismo, también había compañías petroleras. Pero también estaba entregado totalmente a los extranjeros, con regalías que le daban a Venezuela por las concesiones que se otorgaban, que no sumaban más del 7%, ¿no? De todo lo que se obtenía. Todo lo demás iba claro, eran ganancias, eran utilidades, era saqueo, ¿no? Propiamente de estas empresas petroleras norteamericanas y británicas. Entonces era lo que prevalecía. Al tiempo se fundó una compañía petrolera venezolana, ¿no? Pareciera un aliciente esto, pero había que decir que el accionista mayoritario, con el 70% de las acciones, era precisamente este señor Juan Vicente Gómez, ¿no? Entonces era él como persona física. Sí. Qué bárbaro. Sí, pero con todos los tintes del dictador que se beneficia, ¿no? Que obtiene provecho para sí del ejercicio del poder en esa forma, ¿no? En una forma tirana, abusiva, ¿no? Entonces, 70. Era el 70% de las acciones. Para él. De la empresa esta petrolera venezolana, la CBP, conocida como la CBP. Entonces era lo que más o menos era la situación. Vamos a una pausa y ahorita enseguida continuamos con todo esto que te dije que se iba a ir como agua esto. Sí. Vamos a una pausa, por favor. Falta tiempo. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas,
obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, estamos de nueva cuenta. David, ¿en qué nos quedamos? Porque eso es interesantísimo. Y como te decía, se va a ir. Hay que aprovechar cada minuto. Sí, claro. Bueno, yo aquí pondré el dedo en el renglón sobre la cuestión del petróleo, ¿no? Seguir la ruta del petróleo de Venezuela, porque debemos recordar que los yacimientos petroleros de Venezuela son fabulosos. Sí. Se habla de que cuando menos pues arriba del 13-15% de las reservas mundiales están en Venezuela. Sí. Hay quien afirma que es Venezuela el país con que más petróleo cuenta. Hay quien por arriba de Arabia Saudita y de Irán y de cualquier otro país árabe, sí, ¿no? Sí. Ya no digamos de México, claro que hay más petróleo que en México, ¿no? Creo que es los yacimientos que se encuentran en el Golfo de México. Entonces, siguiendo esa ruta del petróleo, bueno, pues había que decir que después de que el gobernante José Vicente Gómez pues le dio todas las facilidades a las empresas extranjeras, británicas, holandesas, norteamericanas, pues se estuvo explotando la riqueza, ¿no? El oro negro durante muchos años, muchas décadas, y es hasta los 70s, en el año de 1975, con el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que se nacionaliza la industria petrolera. Él es el que toma la decisión, bueno, de expropiar, ¿no? Lo que es la infraestructura y todo con lo que se cuenta para la extracción del petróleo. Y en estos casos se debe de decir, por lo que pues a últimas fechas manejó el presidente norteamericano, se debe decir que, claro, estas expropiaciones se pagan. Sí.
¿sí? Se pagaron, dice, bueno, se hace un cálculo, cuánto es lo que arroja, ¿no? Todas las instalaciones, todo el transporte, todo lo que existe, todas las Eso que herramientas. está diciendo es bien importante, ¿eh? Y lo pagaron. Y se pagó. ¿No? Sí, Como sí. sucedió en México, Sí. digamos, en la expropiación petrolera también en el 38, ¿no? 18 de marzo del 38 con el general Lázaro Cárdenas. Sí. Pues también vimos cómo el pueblo de México iba con sus animales, lo que tenían, ¿no? Sus gallinas, y aportaban, y todo se pagó. Bueno, pues así sucedió también en Venezuela. Se pagó todo esto, ¿no? Por lo que recientemente afirmó el presidente Trump, de que había un adeudo y que tenían que cobrar, y se lo está cobrando, ¿no? Se está cobrando lo que pues, en realidad no le deben. Pero esto se pagó y fue una primera nacionalización, ¿no? También el hecho de señalar que fue con este presidente, Carlos Andrés Pérez, que se nacionalizó el petróleo en Venezuela, porque muchos están con la idea de que fue con Hugo Chávez. Con Hugo Chávez. Y no es así precisamente, ¿no? Sí. Sino que ya lo que sucede posteriormente a esta nacionalización, pues es que cambia la situación política, económica de Venezuela. Trata Hugo Chávez, siendo un joven militar, trata de dar un golpe de Estado con un grupo de insurrectos que no lo logra, son apresados, y él mismo ahí se da a conocer, invita a todos los militares que se habían sublevado a que entregaran las armas y que terminaran con esa aventura, ¿no? de querer dar golpe de Estado. Es como se conoce. Entonces el mundo conoce Venezuela propiamente, y el mundo conoce a Hugo Chávez. Y bueno, pues esto, claro, lo llevó a prisión, y es hasta años posteriores que logra salir de prisión, porque también, bueno, ya la situación, las circunstancias empiezan a cambiar en Venezuela, y viene una elección a donde, bueno, pues logra ganar en el 99. Claro. Y entonces es electo democráticamente como presidente de Venezuela Hugo Chávez. Y es ahí donde, bueno, propiamente sí hay una mancuerna, se mancuerna con los revolucionarios cubanos, directamente con Castro Ruz, ¿no? Ya propiamente ya existía, antes de que él llegara como presidente, ya existía ese vínculo, esa relación con los hermanos Castro, ¿no? Puede decir Raúl también, Fidel y Raúl, y los revolucionarios cubanos, y se empieza a gestar en Venezuela, pues aprovechando la riqueza del petróleo, pues toda un plan para tratar de llevar una socialización o llevar a buen puerto los gobiernos socialistas en Sudamérica, y sí, claro. Y sí lo logran. Yo creo que esto fue más que nada un proyecto de un genio político como lo era Castro Ruz, ¿no? Sí, claro. Porque eso debemos de estar bien conscientes de que siempre fue un genio político Castro Ruz. Sí. Y él manejó toda esa situación con el Consejo, ¿no? A través de Consejo y a través de Hugo Chávez, porque hubo muchos apoyos a los gobiernos en Colombia, en Brasil, en países en mismo Argentina, ¿no? Sí. En Centroamérica. Hubo unas organizaciones políticas, la CELAC y varias que se formaron a raíz de precisamente del gobierno venezolano del chavismo, y bueno, pues sí surtió efectos, ¿no? Porque vimos, claro, el triunfo en Brasil de Lula da Silva, claro, ¿no? Y en algunos otros países así fue. Inclusive a lo mejor las guerrillas, ¿no? Que se formaron ahí a raíz de lo que era Colombia, ¿no? El territorio colombiano que colinda con Venezuela. Entonces se fue gestando en América Latina
un tipo de fue permeando, ¿no? Sí. Una ideología de izquierda y fue avanzando poco a poco. Entonces, claro que esto pues en ningún momento le gustó, no, nunca lo vio con buenos ojos Estados Unidos, el gobierno norteamericano en Washington, y bueno, pues siempre empezaron a combatir, ¿no? Y yo diría que en un principio con campañas de desprestigio siempre sobre pues, el socialismo y el socialismo de Hugo Chávez, ¿no? Cuando en realidad lo que sucedía al interior de Venezuela pues era una conformidad. Cuando fue electo democráticamente Chávez y después hubo varios referéndums, sí, 2 cuando menos, que lo confirmaron como presidente y lo reeligieron, y después logró modificar la Constitución para poder reelegirse y bueno, pues gobernar hasta que se enfermó. Tengo entendido que la última elección fue la del 2010 y alcanzó todavía 2 años más, ya muy enfermo. Se dice que claro, lo que padeció fue cáncer y bueno, pues ya muy diezmado. Es que en el 2012 bueno, tiene que propiamente dejar a Maduro, ¿no? A Nicolás Maduro. Fue decisión de él, fue algo que logró externar, que era el que le tendría que suceder. Y después resulta inclusive un misterio exactamente cuándo falleció. Sí. No se sabe si en La Habana, porque lo estaban atendiendo por allá los médicos cubanos y el servicio médico de allá de Cuba, o bien fallece ya después acá en Caracas. Sí. Pero en fin, el caso es que finalmente hay el deceso de Chávez, y es cuando Maduro entra al quite, ¿no? Ok. Y bueno, pues ya el gobierno de Maduro, claro, tuvo que venir, tratando de superar la intervención norteamericana, ¿no? Todo el desprestigio, los bloqueos, ¿no? Propiamente la contra, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Claro. Y que fue un aumento, y siempre se dijo que, bueno, pues la población estaba muy mal, que se estaban muriendo de hambre, sí, que había muchos inconformes. Es cierto, sí había muchos migrantes, había mucha gente que salía, sí había problemas económicos, inflacionarios, de cierta escasez y cosas, pero también hay que decir que hay mucha gente que partidaria del régimen, el chavismo de Chávez y de Maduro, y que hasta la fecha lo hemos visto, pues se manifestaron en las calles a favor inclusive de Maduro, de su presidente, ¿no? Que, como dicen muchos de los venezolanos, y como lo dijo el propio gobierno de Venezuela actual, pues fue secuestrado Maduro. Entonces, esa situación de que en Venezuela estaban muy mal, pues según, ¿no? Casi es comprarle la idea a Estados Unidos, ¿no? Claro. Que es la imagen que ha querido pues establecer. Porque como sea, estaba gobernando, era presidente, si se quiere, cuestionado, ¿no? Por las últimas elecciones, que se protestaron, que no presentó las actas y lo que se quiera, pero no dejaba ser el presidente. Y bueno, pues es que lo sacaron, como ya nos dimos cuenta, el 3 de enero, ¿no? Fueron por él y se lo llevaron, ¿no? Esto me hace regresar a una pregunta de cómo se llamó el programa. Y quisiera regresarme ahora. ¿Qué ocasionó el conflicto entre José Vasconcelos y Vicente Gómez? Bueno, fue la participación, fue el activismo del maestro Vasconcelos. Fue el 12 de octubre de 1920 que él pronuncia un discurso en contra de
de Juan Vicente Gómez. Vamos a ir a una pausa y nos haces favor de decir parte del discurso, porque es interesante cómo la historia se repite y las nuevas generaciones no saben de esto, David. No saben de esto y mucho menos de lo que pasó en América Latina anteriormente. Piensan que de aquí en adelante es lo que hay y se les olvida de todo lo que ha pasado en América Latina. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta tocando este tema que es, David nos está haciendo favor de tocarnos el tema. Y empezamos con Vasconcelos y él nos hizo favor de decir varias cosas que nutre esta plática. Y yo retomo lo de José Vasconcelos y Vicente Gómez. Adelante, David. Sí, decía yo que es un discurso que pronunció el maestro Vasconcelos el 12 de octubre de 1920 en la Escuela Nacional Preparatoria. En el anfiteatro Simón Bolívar. En el anfiteatro Simón Bolívar, sí, es ya recinto histórico, ¿no? Así es. Y bueno, pues hay que decir que, o recordar que el maestro Vasconcelos fue el gran educador, ¿no? Fue el gran educador, fue el padre del sistema educativo. Así es. Nacional mexicano, ¿no? Él primero como rector. Así es. Y después como secretario de Educación Pública. Como rector propuso precisamente la creación de la Secretaría de Educación y como Pública. Rector, acuérdate de nuestro escudo. Y también, claro, el escudo y el lema que lleva el escudo, ¿no? Por mi raza hablaré el espíritu, todo lo que el escudo representa, ¿no? El águila, el cóndor y todo lo que tiene ahí. ¿Y de dónde es, Miguel? Sí. David, recuérdales, ¿de dónde es el escudo? No agarra a Estados Unidos. Sí, claro. ¿De México hacia? Y en el interior o en el centro, precisamente tiene a Latinoamérica, ¿no? Así que era también otra de las ideas básicas
que manejaba el maestro Vasconcelos, ¿no? La Unión Americana, Sí. o latinoamericana, ¿no? Así Que era lo que siempre propugnó por eso, ¿no? Y bueno, pues también, bueno, es relevante en todo esto del escudo, es el lema de por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Es decir, siempre la fuerza de la palabra, la fuerza del sentido de las ideas, ¿no? El poder de la palabra. Que debe de pues de siempre prevalecer, ¿no? La palabra y la razón. Ujú. Entonces también el creador de ello es pues todo un personaje en la educación en México, decía yo, porque claro, pues asume la Secretaría de Educación Pública cuando se crea. Él propone ante el Congreso de la Unión la creación de la Secretaría de Educación Pública siendo rector. Crean a la Secretaría de Educación Pública y renuncia como rector, porque entonces es nombrado por Adolfo de la Huerta como secretario de Educación Pública. Y entonces, bueno, pues uno de los retos apremiantes en ese entonces, en 1920, fue tratar de disminuir el analfabetismo en México, que estaba por encima del 70, el 80%, Sí, ¿no? yo digo que hasta Era más, David. o a más, Sí, 70 más. porque así se me hace. Pues, yo creo que podría decirse que no hay una cifra oficial Sí, exacta, sí. ¿no? Pero sí hay un cálculo arriba del, Sí. vamos a decirlo así, arriba del 70% de analfabetismo. Sí. Entonces, sí. Esto era el claro producto Sí. era el efecto de 30 años. los gobiernos de la dictadura porfirista, ¿no? Y los que Hay quien se atreve todavía a decir que sí fue el gran Hacia avance. avance con Porfirio Díaz, no sé, que avance con Sí. una Bueno, desigualdad, para con un una cierto grupo, ¿no? desigualdad, Sí. nada más para una élite que era Claro, la claro. clase afrancesada, clase alta afrancesada, ¿no? Que se sentían, claro, más europeos, esa Sí, clase que sí. mexicanos, Sí, ¿no? eran europeos. Y pues eran yo creo que el máximo triunfo de la revolución, bueno, ya es hablar de muchas, el máximo triunfo de la revolución mexicana fue el volver a conquistar la mexicanidad. Eso es. Con esa situación, Sí, ¿no? claro. Yo siento que, bueno, y cuando se habla de la Revolución Mexicana, sí, tuvo un efecto, tuvo caso, ¿no? Una lucha, 1 millón de Sí, muertos, claro. pues yo creo que sí, porque sobre todo se rescató la mexicanidad, Ujú. ¿no? Entonces, aquellos afrancesados, aquella gente, ¿no? Sí. La clase alta gobernante era encabezada por el dictador Porfirio Díaz, pues creo que se tuvieron un revés con la Revolución Mexicana, y entonces otra vez México volvió a surgir, a asentarse en el territorio mexicano, con todos los costumbres, con todos los hábitos, con todo lo... Además, nuestra revolución fue la primera revolución a nivel mundial del siglo del siglo XX, pasado. porque después fue Rusia. 1917, la Revolución de Octubre, la Así es. Revolución Roja. Sí. Sí, así es. Entonces, bueno, pues el caso es que veníamos de ese analfabetismo, Sí, y tremendo. José Vasconcelos fue lo que enfrentó y lo combatió muy bien, lo fue combatiendo. Claro, no lo erradicó, pero sí, con las acciones que tuvo, logró irlo contrarrestando, ¿no? Hay que recordar que se mandaban editar libros y se regalaban, ¿no? Así La Secretaría de Educación Pública editaba los libros y los andaban regalando. Muchos le decían al maestro que por qué regalaba libros si no sabían leer. Así es. Bueno, Eso fue lo que decía, sí. bueno, pero algún día los van a leer, Sí. ¿no? Va a suceder que sí los van a leer. Es decir, combatiremos el analfabetismo, y entonces pues servirá para ello, ¿no? Lo importante es que los libros estén Así para es. el momento en que ya se puedan leer, ¿no? Creo las escuelas rurales, ¿no? Escuela por ejemplo, rural. ¿no? El desayuno escolar. El desayuno escolar, impulsó mucho la educación, ¿no? Fue pues el padre del sistema educativo mexicano, y bueno, pues siempre estaba
a la vanguardia en esto, ¿no? En la cuestión educativa. Y es importante hacer este señalamiento, ¿no? Esta breve semblanza del maestro Vasconcelos, porque sucede que ese día 12 de octubre de 1920, cuando se encontraban festejando precisamente el Día de la Raza en la Escuela Nacional Preparatoria, los alumnos pidieron que hablara el rector. Dicen, que hable el rector, que hable el rector. Y él, bueno, pues en una forma discreta, pues, se presentaba así como a oídos sordos, que no querían, pero insistieron tanto los alumnos Ahora habla, maestro. Lo hicieron hablar. Y es ahí donde entonces habla sobre la situación de Venezuela, ¿no? Y del dictador Juan Vicente Gómez. Y pone bien en claro las cosas, pues era Día de la Raza, es decir, toda Latinoamérica tiene presente esa fecha, ¿no? 12 de octubre de 1494, se dice que es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ¿no? Toda la historia esta que surge, que bueno, también está muy debatible esa cuestión de que haya descubierto América. Pero bueno, así está marcado, ¿no? La historia o parte de los historiadores lo señalan así. El caso es que estaban festejando ese día, y como es precisamente de toda Latinoamérica, el maestro Vasconcelos pues quiso hablar sobre la situación de Venezuela, que le parecía apremiante, ¿no? Urgente, ¿no? Le pareció que era importantísimo resaltar y pues además de dar a conocer lo que sucedía en Venezuela, pues también empezar a formar un frente en contra de este gobierno dictatorial. Entonces pues pronuncia un discurso a donde pues habla de este señor, este gobernante, y dice que en realidad es un cerdo humano, ¿no? Hubo palabras así que utilizó el maestro Vasconcelos, y que era una deshonra para nuestra raza, ¿no? Recordemos también la idea del maestro Vasconcelos sobre la raza cósmica, ¿no? Que es precisamente hacia Latinoamérica, ¿no? Una idea que él forjó, que él desarrolló, y que era deshonra hacia la raza y hacia la propia humanidad, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, cómo gobernó, ¿no? Y cómo lo hacía con brutalidad, ¿no? A través de las prisiones y a través de la cancelación de libertades. Y además, pues, obteniéndose las ganancias de petróleo, formando empresas que solamente él ganaba, ¿no? Hasta el 70% como accionista. Y entonces el maestro Vasconcelos, que tenía facilidad además también para la palabra, tenía mucho conocimiento, mucha información, pone al tanto de los estudiantes ahí en la Escuela Nacional Preparatoria de esta situación que ocurre en Venezuela. Pensemos en el momento, ¿no? Los medios de comunicación no eran los de ahora, para tener información y saber qué estaba ocurriendo en otra latitud, ¿no? Hasta Venezuela, hasta otra parte del mundo, pues no era sencillo. Entonces es propiamente una denuncia lo que hace ahí el maestro Vasconcelos, e inclusive les incita a los estudiantes a que en ese momento tomen la bandera venezolana, como ya lo decían ahí en la introducción de este programa, tomen la bandera venezolana y que la puedan ondear en esta tierra mexicana. Dicen, México, si no puede hacerse con esa libertad, dice él en su discurso allá en Venezuela, en Caracas, que se haga aquí, porque en algún momento pues sí se podrán también llevarla a Venezuela y poder ser libres, ¿no? Un discurso incendiario, digamos, ¿no? Muy excitante, digamos, para todos los que escuchaban ahí. Y bueno, pues esto trascendió, este discurso claro que trascendió, hubo protestas, ¿no? Por parte del gobierno venezolano, del gobierno del dictador Gómez, y inclusive el maestro Vasconcelos tuvo que renunciar, ¿no? Por una situación ya de conflicto, cierto conflicto diplomático entre Venezuela y México, tuvo que renunciar, pero bueno, pues
los mismos estudiantes lo apoyaron. Destacó entre ellos Carlos Pellicer, que era un agregado estudiantil en la embajada colombiana, ¿no? que tiene frontera con Venezuela, y que estaban muy al tanto de la situación que se vivía en Venezuela con Vicente Gómez, ¿no? Juan Vicente Gómez, el dictador. Y bueno, pues desde allá mandaba un informe muy completo de la situación. Entonces Carlos Pellicer, claro, también un estudiante, no tenía ya el prestigio que al tiempo tuvo, ¿no? Como escritor, como poeta, y le causó una gran satisfacción al maestro Vasconcelos, saber que había un estudiante tan bien informado de la situación internacional y de la situación allá en Venezuela, y cuál era además su posición, ¿no? De decir, bueno, no, el maestro no tiene por qué renunciar, ¿no? Pues si no, nosotros nosotros y el rector no ha ofendido a nadie, simplemente ha puesto las cartas sobre la mesa, ¿no? Lo que está sucediendo en Venezuela. Y bueno, pues eso provocó, claro, también el movimiento de organizaciones estudiantiles a nivel latinoamericano, sí, ¿no? Que claro, creo que esa pocas veces se ha visto. Creo que a la fecha ya no hay ese tipo de movimientos, sí, ¿no? Claro. A nivel latinoamericano, pues eso sería fabuloso que se pudiera hacer, se instrumentara de nueva cuenta, que hubiera congresos, hubiera conferencias latinoamericanas de estudiantes, sería la gran cosa, ¿no? Sí, anteriormente. Todo eso se dio, y bueno, pues finalmente regresó el maestro Vasconcelos a la rectoría, ¿no? Por dada el apoyo que se le dio. Sí, el maestro, y hay más cosas del maestro que vamos a referir más tarde. Y vámonos con otra pregunta, nos vamos ahí a una pausa. ¿Cuál es la situación de Venezuela en el devenir histórico? La dejamos ahí, David, y ahorita regresas, sí, y al final vemos otros puntos y hablar del maestro Vasconcelos, ese gran hombre que nos ha dado otro Vasconcelos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Sabías que la lengua náhuatl dio origen a varias palabras que usamos cotidianamente como aguacate, ajolote y pozole? Es por ello que la Universidad de Pantlato invita a todo el público que nos esté viendo a nuestro curso gratuito de lengua náhuatl. No importa si no conozco nada de la lengua o si tengo nociones básicas. No importa, eres bienvenido. No pierdas tiempo e inscríbete. Es completamente gratis. Así es gratis. Tenemos nuestro próximo inicio el 4 de febrero y este curso terminaría el 24 de junio, teniendo 2 horarios dependiendo el nivel en el que tú requieras. No pierdas más tiempo. Visítanos en Avenida Baja California número 157, Colonia Roma Sur, a 3 minutos del Metro Chilpancingo. O bien, comunícate en el siguiente número. Conoce, aprende y reencuéntrate con tus raíces mexicanas. Bien, muy buenas tardes, esta vez estamos de vuelta y quedaron 2 preguntas al aire, David. ¿Cuál la penúltima? ¿Cuál es la situación de Venezuela en el devenir histórico? Estabas dando una parte y quería rematar con cuál es la relación dialéctica entre dictadura y educación. Está interesante todo esto. Sí, claro. Como tú decías hace un momento, bueno, falta tiempo para estos temas tan importantes, tan interesantes, que son de muchos aspectos, muchos análisis. Uh-huh. Quisiera yo, antes de esas 2 preguntas, dar contestación a esas 2 preguntas, mencionar que la participación del maestro Vasconcelos en ese discurso, bueno, pues entre lo que dijo, me parece muy interesante, es que él, despojándose de su investidura como servidor público, como rector, uh-huh, que claro que también tenía que cierto compromiso con los gobiernos, ¿no?
que tenían relaciones con México, que cierto respeto les tenía que guardar, pero que despojándose de eso y atendiendo al compromiso con los jóvenes estudiantes mexicanos, que él tenía que hablar de lo que estaba sucediendo en Venezuela, ¿no? Y no ignorar o cerrar los ojos al presente bochornoso que se vivía. Y con palabras de esta naturaleza, de este tipo, donde bueno, pues le daba su lugar a la juventud y a los estudiantes, es que por eso que principalmente en Colombia, la Federación de Estudiantes Colombianos fue que le rindió reconocimiento y apoyo, ¿no? Inclusive fue ahí donde lo nombraron el maestro de la juventud de América, ¿no? Y claro que lo merecía, apenas le caía, ¿no? a la postura que había tenido el maestro Vasconcelos, ser el maestro de la juventud de América. De ahí surgió ese título, ¿no? Ese mote que del maestro de la juventud de América. Él fue el que entonces organiza el primer congreso, que lo decíamos hacer, internacional de estudiantes, que se celebró precisamente en la Ciudad de México el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 1921. Y bueno, también referir que él renuncia a la rectoría, pero claro que a la rectoría de la universidad, pero el entonces presidente Adolfo de la Huerta no acepta la renuncia, y es como continúa él, y con el apoyo de los estudiantes, de Carlos Pellicer, que era uno de los que encabezaba al movimiento estudiantil en su favor, pues es que continúa, ¿no? Y bueno, pues por lo que hace a esta otra pregunta, pues el devenir histórico, yo lo señalaría en lo que hemos visto los últimos años y lo que sucedió propiamente el 3 de enero de este año 2026, con el secuestro, ¿no? La intromisión del ejército norteamericano en Venezuela. Se dice inclusive que hasta con la traición de algunos militares venezolanos, puede ser, es muy probable. El presidente Trump pues se jactaba, ¿no?, al día siguiente de que sucedió esto, que había sido una brillante intervención militar, quirúrgica, ¿no?, que ningún país en el mundo tiene ese ejército con esa precisión, esa inteligencia militar y esas cosas. Estaba jactándose. Bueno, cuando se enfrenta un ejército superdotado como es Estados Unidos, que sabemos que así es, con un ejército que pues es mediano o menos que mediano como el venezolano, y además se cuenta con la corrupción de algunos generales o militares, claro. Pues no hace ninguna gracia, ¿no? No tiene por qué decirse que es una operación quirúrgica, ¿no? Donde ningún militar norteamericano falleció, murió, tuvo que pues entregar la vida para que se llevara la operación. Pues es como si un boxeador, ¿no?, campeón mundial, se enfrenta a un mosca. Mosca. No, yo diría a un niño de 12, de 14 años, pues claro que va a decir, oye, qué bien peleó, quirúrgicamente, pudo golpear, pues digo, no hay proporción, ¿no? Claro. No hay proporción como para que se resalte esa situación. Bueno, en fin, ya hasta puede resultar eso como anecdótico ante toda la situación. Pero creo que esto pues sucedió así. Estados Unidos acusó primero de narcotraficante, de líder del cártel de los Soles, ¿no? Y después ya retiró esa acusación, ya no fue así. Sí. Ya son menores las acusaciones porque algo de dice que
era el gestor del tráfico de cocaína directamente a Estados Unidos, y creo que es lo que está enfrentando, y acopio de armas o algo así, ¿no? Sí. Entonces ya son menores. En contra de Estados Unidos. Mucho tiempo hay incongruencia en el gobierno norteamericano, porque mucho tiempo se encargó de desprestigiar al régimen venezolano, diciendo que inclusive había presos políticos, había desaparecido, es decir, crímenes de lesa humanidad, que ante esas cuestiones según de narcotráfico, digo, pues mejor que lo juzguen, ¿no? Claro, no puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en Estados Unidos, ¿no? Se necesita un tribunal internacional para eso, pero digo, en ese sentido hay incongruencia. En todo caso, hubieran ido por él, lo hubieran detenido, no, pero es que ya él es un criminal de lesa humanidad, ha desaparecido gente, ha matado gente, tiene privados de la libertad y presos políticos, esto, el otro, aquello. Entonces sería otro el sentido, ¿no? Pero bueno, por eso es que entonces se ha manejado esa cuestión de el gobierno venezolano, de que es un secuestro. Y todo esto, bueno, deja ver que en realidad detrás de todo está el interés otra vez del petróleo, ¿no? Lo que ya referíamos nosotros pues señalar algunos pinceladas sobre la historia de Venezuela, ¿no? El gobierno, la dictadura de Gómez, la cuestión del petróleo. Entonces, es el petróleo y el oro, como sucedió cuando, claro, en otros casos, en mismo Latinoamérica, ahorita me viene a la memoria el golpe de Estado que dieron en Chile a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, ¿no? La incursión en el Palacio de la Moneda, el apoyo que le dieron al general Pinochet, lo dio Estados Unidos, todo el apoyo para que pues se diera golpe de Estado, inclusive, bueno, pues ya con la situación de que asesinaron al presidente ahí mismo dentro del Palacio de la Moneda. Y bueno, pues nada más rápidamente referir que ante esa serie de acontecimientos que es los poderosos, ¿no? Las potencias, como se les conoce, Estados Unidos ahora, y otras potencias que ha habido a través de la historia en el mundo, Gran Bretaña, España, todo, se han aprovechado de Latinoamérica, ¿no? Han saqueado, han obtenido de aquí pues mucha materia prima que han podido llevar a sus países para alcanzar desarrollos fabulosos, y que bueno, pues todo ha sido a base del saqueo. Hay un libro de Eduardo Galeano, uruguayo él, el título es Las venas abiertas de América Latina, el cual pues recomiendo mucho para quien no lo haya leído, y nos deja ver precisamente lo que sucedió desde la conquista en Latinoamérica, propiamente hasta los 70, ¿no? Cuando las dictaduras militares se veían por donde quieren en cualquier país de América Latina. Esto va dirigido a muchos, a los jóvenes. A los jóvenes. Que se le han olvidado leer todos estos libros. ¿Y qué ha pasado? Porque ahorita están en las redes sociales. No, que Maduro, no, que sí, que no. Ya leyendo este libro, se van a topar con muchas cosas, David, pero tú y yo hemos vivido. Y no porque hemos estado en esos países, no. Nos hemos informado, y además ya hemos caminado, la verdad, ya hemos caminado, llevamos un tiempo caminando, ¿no? Porque hay unos que no saben ni qué pasó. No en América Latina se espantan. Sí. Siempre ha sido América Latina el patio trasero. Sí. Lo han saqueado. Y ahorita están como espantados. No, hay que decirles que eso siempre ha estado ahí, ha sido parte de eso. ¿Qué le dirías de este libro, David, a los jóvenes? Pues que es todo un antecedente que les puede dar un marco histórico de lo que ha sucedido en América Latina, de cuál ha sido pues el abuso que siguió primero Europa y después Estados Unidos a partir del siglo XIX, que ha ido precisamente por el petróleo, los hidrocarburos, ya cuando empezó a darse como una importante fuente de energía.
el petróleo y algunos otros minerales importantes. En Chile la discordia fue el cobre, claro. En Venezuela inclusive también actualmente es el oro, no solamente el oro negro, sino el oro, lo que es el oro propiamente, y el estaño en algunos otros países latinoamericanos, ¿no? Bolivia, ¿no? Se me ocurre pensar, por ejemplo, Bolivia, en el estaño y países así. Entonces, han estado detrás de ello, ¿no? ¿Y cuál es la relación dialéctica entre dictadura y educación? ¿Qué dirías? Se puede todavía seguir hablando, ¿no? Y decir mucho sobre la actualidad del problema venezolano, ¿no? Pero bueno, resumamos diciendo que todo ha sido por el petróleo, va a Estados Unidos por ello. Se dice que 50 millones de barriles, ¿no? Son los que le tiene que dar Venezuela, dijo Trump. Si se traduce en el precio que tiene el barril de más de $60, pues estamos hablando de más de 3,000 millones, como 3,500, si se hace la cuenta, 3,500 millones de dólares que se va a llevar Estados Unidos así de gratis, ¿no? Por esa intervención. Y por lo último que mencionas, la relación dialéctica que yo podría ver entre la dictadura y la educación. Bueno, yo referiría al respecto precisamente lo que establece el artículo 3 de nuestra Constitución, que también vale la pena releer, ¿no? A veces las disposiciones constitucionales, y habla precisamente de un sistema de vida que fomente el desarrollo de la educación, la cultura, ¿no? La vida económica. Es no solamente es decir, hablemos de la democracia, no solamente como una cuestión electoral o política, sino como una forma de vida, como lo establece la Constitución en su artículo 3, y que básicamente pues sienta las bases o fija las bases de la educación pública gratuita, laica en México, ¿no? Es todo un desarrollo que hace el artículo 3 constitucional respecto a la educación, y yo creo que la relación dialéctica es eso precisamente, ¿no? El educar, ¿para qué? Para que sean las masas, las que estén informados, los que tengan conocimiento, los que puedan alzar la voz, como lo hizo en algún momento el maestro Vasconcelos, protestar, unirse, crear un bloque sólido de protesta, ¿no? En contra de estas injusticias de los dictadores, de los saqueadores, de los imperialistas, y entonces, bueno, pues de esa manera poder defender la soberanía. Más allá de cualquier pretensión romántica, yo creo que es una realidad que así puede ser. Yo creo que esa debe ser la relación dialéctica, y es dialéctica porque, claro, es la tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Ante la dictadura, la educación y la democracia. Por eso creo yo que sí se puede hablar de una relación dialéctica entre dictadura y educación. Bien, pues está ahí, y lean el libro de Eduardo Galeano. Es excelente, pero también nos duele cuando lo lee uno, duele mucho de ver lo que ha pasado en América Latina, en la conquista, y nos duele. Cuando lo lean les va a doler, pero nos va a dar conocimiento, que es lo que hace falta. Por eso, para un dictador, un gran educador, José Vasconcelos. Y les prometo que vamos a hacer próximamente, en el natalicio y muerte de maestro Vasconcelos, un programa, hacerlo entre varias gentes y hablar del maestro Vasconcelos, que es nos da para mucho leer y aprender. Que mucha gente se refiere, yo he oído gente que no va a decir, dice, no, yo prefiero al Vasconcelos el primero, yo prefiero al Vasconcelos que está ahí, y hay que ver qué pasa al maestro Vasconcelos, y hay que entenderlo, todo lo que sufrió, y esto es un mensaje para todos aquellos que conozco
y que sabe mi manera de pensar. Cuando me dicen, oye Enrique, ¿qué crees? Me fui a Barcelona. Ah, qué padre, me fui a tal lugar, conocí media Europa, digo, qué padre, ¿qué tal? ¿Qué crees? Otro mundo. Es su palabra, es otro mundo. Y yo les digo tan fríamente que los de sus padres digo, pues ¿cómo no va a ser otro mundo? Si han saqueado durante 500 años América Latina, sí, han sacado América Latina, pero además faltaría decirles de África, faltaría decirles de Asia. Han saqueado. Es como si tú tienes una empresa y a los que trabajan para ti no les das ni para comer nada más. Te vas a volver rico, ¿verdad? Y tú vas a decir, estoy en otro mundo. Pues es lo mismo. Mejor deberías de conocer a tu México con todas las entrañas de pobreza e ignorancia y a ver qué más se puede hacer. Más se puede hacer. Ese es mi mensaje para todos aquellos que cuando me dicen que es otro mundo viajar ahí, pues sí, claro que va a ser otro mundo. Y es para que también reflexionen ellos. David, ¿alguna otra cosa que quieres despedir para ya nos vamos a ir? Pues nada más reiterar, claro que la educación es, claro, pues la única contrafuerza, ¿no?, que puede ser eficaz ante cualquier gobierno dictatorial o ante cualquier combinación de dictadura e imperialismo, ¿no?, como lo que estamos viendo actualmente en Venezuela. Lo que se quiere seguir saqueando y bueno, pues a costa de la población. Se debe respetar lo que le pertenece a Venezuela y que fuera para beneficio de los venezolanos. Ojalá que así sea, que tus palabras sean profetas y que sea para beneficio de ellos. Bueno, pues ahí está una breve reflexión en Venezuela de esa época y en el Venezuela de ahí. Y yo vuelvo a decir, Vasconcelos es la vacuna que debe dársele para toda la gente. Me despido de ustedes, no sin antes de decirles que sea usted feliz y nos vemos próximamente con otros tópicos. Acuérdense que están en el canal cultural Tepanclato, difusión de la cultura jurídica. Fíjense bien, cultura jurídica. Bueno, pase usted buena tarde, noche, hasta luego.